estaremos en Primera de Samuel 26, pero les animo a que abran sus Biblias desde Primera Samuel 23, por mientras hacemos un breve repaso para entrar al capítulo 26. En el capítulo 23, luego de rescatar al pueblo de Keila, David y su pequeño ejército de 600 hombres se fueron al desierto de Zif. Y ahí en el desierto de Zif, a los que se llama Zifeos, no Zifeos, sino Zifeos, versículos 15 y 16 se nos deja ver, el 19, que los Zifeos fueron con Saúl para informarle que David estaba ahí. Y Saúl estuvo a punto en ese capítulo de capturar a David y a sus hombres. Los versículos 25 y 26 vemos una persecución de esas como de película, en la que ya estaban a punto de capturarlos, y en eso providencialmente los filisteos estaban atacando y Saúl se vio en una situación en la que necesitó dejar la cacería de David a un lado para ir a defender al pueblo del ataque de los filisteos. Y quiero que presten especial atención, porque la palabra providencial va a seguir siendo usada en este capítulo también. Y si se han percatado, en el 24, en el 25, ha sido una palabra que se ha repetido bastante también. Al final del capítulo 23, en el versículo 29, se nos dice que David huye hacia las cuevas en En-Gadi. En esas cuevas, después de que Saúl fue a derrotar a los filisteos, resulta que Saúl regresó y volvió a su persecución con 3,000 hombres selectos. Esa persecución, esa cacería contra David, pero al igual que cualquier otro hombre, pues tuvo necesidad de ir al baño. Y pues en aquel entonces esa idea de baños públicos como que no era muy popular, y ni modo, había que usar una cueva, y providencialmente Saúl entra solo a la cueva en la cual estaban escondidos David y sus hombres. Y sus hombres estaban ahí como, aquí está, en bandeja de plata. Dale y le das en la nuca, y ahí se acabaron los problemas. Pero David contuvo a sus hombres, y lo que sí hizo fue que cortó el borde de su manto, el cual usó después como evidencia de realmente su lealtad y su sumisión a Saúl como rey. David realmente mostró su inocencia a Saúl, y vamos a ver en un momento cuál fue la reacción. Vamos a repasar esa reacción del capítulo 24. Pero en el capítulo 25, luego de que Samuel muere, nos encontramos con que David solicita a Nabal. Nabal era este hombre que era muy, muy rico, a quien habían apoyado voluntariamente cuidando sus rebaños y sus pastores, que le ayude un poco con el sustento, con comida para sus soldados. Nabal, lastimosamente, era un hombre que hacía honor a su nombre significa necio, y era un necio, y era el necio de necios, así, era el necio de necios. Su nombre estaba, no sé si decir bien puesto o mal puesto. Padres, no quiero incentivarlos a usar ese tipo de nombres con sus hijos. Pero lo cierto es que ese hombre era necio, y su esposa, quien no era nada necia, sino que la Escritura dice que más bien era de buen entendimiento, que se llamaba Abigail, fue la que intervino y fue a David, porque David iba con su ejército a matar a Nabal, a tomar venganza en sus manos. Y David, y Abigail, una mujer creyente, va donde David y le dice: deja que el Señor se encargue. No manches tus manos con la sangre por venganza. No tomes la justicia en tus manos. Que era lo que David ya había hecho en el capítulo 24 con Saúl, no tomar la justicia en sus manos. Pero que aprendíamos cómo cuando las circunstancias cambian, nuestro corazón puede como desaprender un poco y volver a caer. Hoy vamos a ver un capítulo muy similar al de la cueva, pero que tiene diferencias que debemos prestarles atención y ver ahí nuestra necesidad de Dios por causa de nuestro pecado, pero también la bondad de Dios y sus promesas para con los suyos. Antes de ir al texto, acompáñenme a orar. Padre Celestial,
Te suplicamos, Señor, en esta mañana que nos dirijas en esta parte de adorarte, que tiene que ver con ponernos bajo tu palabra, Señor. Y te suplicamos, Señor, que a cada uno de nosotros nos concedas hacerlo. A mí, al hablar, Señor, hablar aquello que está de acuerdo a tu palabra, pero también cuidando nuestros oídos, Señor. Cuida nuestros oídos, todo aquello que no provenga de tu palabra, Señor, que caiga en oídos cerrados. Pero si algo proviene de tu palabra, Señor, que podamos tomarlo con la total autoridad, no de Josué Pineda, sino la tuya, Señor. Porque tú eres, como bien decía Rudy hace un momento, Señor, el Rey. Tú eres el que entregó a su Hijo por la iglesia, Señor. Y es tu palabra, como mirábamos hoy en la mañana, la que es autoritativa e inerrante. Guíanos, Señor, para honrarte al ponernos bajo tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Así que 1 Samuel 26, vamos a ver los primeros 5 versículos, hermanos. Y dice: entonces vinieron los zifeos a Saúl en Gibea diciendo: ¿no está David escondido en la colina de Aquila, que está frente a Jesimón? Se levantó pues Saúl y descendió al desierto de Zif, teniendo consigo 3,000 hombres escogidos de Israel, para buscar a David en el desierto de Zif. Y acampó Saúl en la colina de Aquila, que estaba frente a Jesimón, junto al camino. Y David permanecía en el desierto, cuando vio que Saúl venía tras él al desierto. David envió espías y supo que Saúl en verdad se acercaba. Se levantó David y vino al lugar donde Saúl había acampado, y vio David el lugar donde estaban acostados Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante de su ejército. Saúl dormía en medio del campamento y el pueblo estaba acampado alrededor de él. Este primer capítulo nos describe cómo se da esta nueva situación. Y nuevamente vemos que los zifeos sí te actuaban bien feo. Nuevamente van ahí donde Saúl y le dicen: ¿has buscado a David ahí en la colina de Aquila? En otras palabras, ahí está. Sabemos que quieres ir tras él, anda tras él. Y cuando vemos que David escribe acerca de los zifeos, porque él en un Salmo 54, escribió sobre ellos, y pueden verlo ahí en el subtítulo, tiene que ver con los zifeos quemándolo donde estaba. Él dice, o nos deja ver en el versículo 3, que ellos están buscando el favor del hombre, que ellos han hecho a un lado a Dios. Hermanos, los zifeos procuraban el favor de Saúl por encima del favor de Dios. Y antes que digamos que efectivamente sí, eso es bien feo, necesitamos entender que nosotros a veces actuamos de la misma forma también, procurando ganarnos el favor del hombre antes que ganarnos el favor de Dios. Voy a hacer esto para que fulano piense bien de mí, o para que quede en deuda conmigo. Y no importa si va en contra de Dios o no lo que estamos haciendo. Y eso es actuar de la misma forma. Y para David esto era detestable. Él escribe en el Salmo 54, y lo que está escribiendo es una plegaria a Dios. Una plegaria a Dios pidiendo que sea Él quien haga caer su justicia, su juicio sobre ellos, que los destruya. Un salmo imprecatorio, de esos que a veces no gusta leerlos, porque uno dice, pero es que, no sé, yo no podría orar así. Pero David, en lo que está encontrando satisfacción, no es en la destrucción de los zifeos, sino en la justicia de Dios, lo cual es muy distinto. Y vamos a ver ese contraste en este capítulo precisamente. Ante las palabras de los zifeos, Saúl, aquel Saúl que había dicho hace 2 capítulos que iba a dejar a David tranquilo, como que se le encendió otra vez el interruptor,
y se puso en modo de cacería de David otra vez. A pesar de que en el capítulo 24, versículo 16, había dicho con lágrimas, había reconocido que había actuado mal. En el versículo 17 había dicho que David era sin culpa y justo. En el versículo 18 y 19 había reconocido que en David había virtud al actuar bien contra su enemigo. En el versículo 20 dijo estar convencido de que David sería el rey. En el versículo 21 le pidió a David que le jurara que lo iba a tratar con misericordia a su descendencia. Y ahora los ifeos vienen otra vez y todas esas palabras se las llevó el viento. Se las llevó el viento. Su sed de sangre, su envidia, su celo, su necedad volvió a encenderse. Y podríamos decir, ay, qué dundo es Saúl. Hermanos, así somos nosotros también. A veces decimos cosas de las cuales no estamos convencidos por Dios y su palabra. O que estamos más dispuestos a seguir nuestros deseos antes que honrar a Dios. A veces actuamos de la misma forma. Con un corazón que persigue sus propios deseos antes que los deseos de Dios. Y nos vemos en la misma necesidad y a veces en la misma necedad también. Por otro lado, David, vemos a un David que no llega y empieza a dormirse, como vemos que se nos describe a Saúl y a Abner, el comandante. Llegan y se acuestan y a todos los demás los tienen alrededor. No, David dice que a pesar de que estaban en la colina de Aquila, pero dice que él andaba en el desierto. Recordemos el trasfondo de David, un hombre trabajador, era un pastor, él sabía cómo cuidar el rebaño, él sabía cómo estar atento ante el peligro de osos y leones y cómo defenderlos. Y él andaba en el desierto, y andando en el desierto, estaba en lo que andaba, y se dio cuenta que Saúl venía. Y lo primero que hace es enviar espías, y después no solo envía espías, él mismo va. Y se da cuenta de que Saúl está ahí, rodeado literalmente de un ejército selecto de 3,000 soldados, a los cuales por alguna razón el autor ahora llama el pueblo, porque son el pueblo de ese reino. El pueblo acampando alrededor de Saúl y de Abner, comandantes de ese ejército. Veamos qué sucede ahora, versículos 6 al 12, hermanos. Veamos un poco de la providencia nuevamente de Dios. Versículo 6. Entonces habló David a Ahimelech hitita y a Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, diciendo: ¿quién descenderá conmigo a donde está Saúl en el campamento? Y Abisai dijo: yo descenderé contigo. Y David y Abisai llegaron de noche al campamento, y aquí Saúl estaba durmiendo en medio del campamento con su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y la gente estaban acostados alrededor de él. Entonces Abisai dijo a David: hoy Dios ha entregado a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame clavarlo a la tierra de un solo golpe. No tendré que darle por segunda vez. Pero David dijo a Abisai: no lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar impune? Dijo también David: vive el Señor, que ciertamente el Señor lo herirá. O llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. No permita el Señor que yo extienda mi mano contra el ungido del Señor. Pero ahora te ruego, toma la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. Tomó pues David la lanza y la vasija de agua de junto a la cabecera de Saúl y se fueron. Pero nadie lo vio ni lo supo, tampoco nadie se despertó, pues todos estaban dormidos, ya que un sueño profundo de parte del Señor había caído sobre ellos. Pues después de enviar a los espías, después de ir él mismo,
David regresa al campamento, a su campamento, y se va con dos hombres, Ahimelech y Abisai, y les dice, ¿quién va conmigo? No es quién va, no, ¿quién va conmigo? Y Ahimelech no se nos dice que ha dado ninguna respuesta, pero Abisai dice, yo, vamos, listo. Y resulta que Abisai, nos dice el texto, era hijo de Sarbia. Sarbia era hermana de David. Entonces, si era hijo de una hermana de David, estamos hablando de que Abisai era sobrino de David. Eso lo pueden ver en 1 de Crónicas 2, 13 al 16. Abisai era sobrino de David. Era un hombre fiel a David y era un hombre experimentado en combate. Para que tengamos un poquito de contexto, hermanos, dejemos una marquita ahí y vamos a 2 de Samuel, capítulo 23. 2 de Samuel, capítulo 23. Veamos el versículo 18. Y miren de quién nos habla ahí. Y Abisai, dice el texto, hermano de Joab, es el mismo, hijo de Sarbia, el mismito, era jefe de los 30. Y este blandió su lanza contra 300 y los mató. Y tuvo tanto renombre como los 3. Este no era cualquier guerrero. Era un guerrero experto con la lanza. Eso nos ayuda a entender las palabras que él mismo dice después, cuando está en el campamento y tiene ahí al alcance la lanza de David y dice, aquí está, déjamelo, que va a bastar con un solo toque. Y no vuelve por otro. Va a quedar clavadito en el piso. No era cualquier guerrero. Era un guerrero experto en la lanza. Y era así como otra vez esta situación, la misma situación de la cueva, solo que no con todo el ejército, sino solo David y su sobrino, el guerrero experto, diciéndole, David, Dios te lo puso, es segunda vez, no la desperdicies, quién sabe que haya otra como esta. ¿Y qué sucede, hermanos, comúnmente cuando a nosotros nos insisten en algo? Es que, vaya pues, a veces estamos muy determinados a algo y terminamos a veces cediendo con un poquito de insistencia. Y David le dice, no. Había en la mente de David el constante pensar de Dios. Este es el ungido, Abisai, cuidado, no vayas a hacer eso. Este es el ungido de Dios, Abisai. No estamos hablando de Saúl, es que hacer lo que está sugiriendo no se trata de Saúl. Se trata de ir contra Dios. Y nuevamente viene este tema de las situaciones providenciales versus la obediencia. Lo que mirábamos hace 2 capítulos. Hermanos, la providencia es buena, pero nosotros no somos los mejores intérpretes de la providencia. La providencia no es algo para que nosotros usemos. No, lo que a nosotros nos corresponde es la obediencia. Es actuar no en base a situaciones. No, es actuar en base a conocimiento. Y es lo que David precisamente está haciendo. Él sabe que tiene un Dios que dijo, no matarás. Él sabe que tiene un Dios que se deleita en que se respete la autoridad, porque toda autoridad es puesta por Él. Y es en base a esas convicciones, no a la bondad de Saúl o a la oportunidad de desquite, que David está actuando. Por muy providencial que sea la situación, somos llamados no a interpretar la providencia, sino a actuar en obediencia. La oportunidad parecía buena, hermanos. Aquí lo clavo y no vuelve por más. Y se acabó el asunto.
Pero no se trataba de terminar el asunto en sus propias manos. David venía justo de esa situación. Él había caído en el capítulo anterior en ese tipo de pensamientos. ¿Recuerdan con Nabal? Se encendió en ira ante la necedad de Nabal y los insultos de Nabal, e iba a matar a Nabal, y Dios usó a Abigail para decirle: no actúes de esa manera. No actúes de esa manera. No tomes la justicia en tus manos. No manches tus manos de sangre. Deja que Dios se encargue. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? Se encargó. Fue Dios quien hirió a Nabal. Y es justo lo que vemos que David ya aprendió con más claridad. Veamos lo que le dice ahí: no lo mates, pues ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar impune, quedar sin culpa, sin castigo? Dios también dijo a David, versículo 10, vive el Señor que ciertamente, ¿qué dice, hermanos? Él lo herirá, o llegará el día en que muera, o descenderá a la batalla y perecerá. Está diciendo: mira, Abisai, Dios sabe lo que está haciendo. Y si no es Dios quien lo mata como mató a Nabal, simplemente de viejo algún día tiene que morir. Tiene que morir. Y si no es así, en una de las batallas va a caer. De repente David, sin saber que la muerte de Saúl estaba próxima, que la muerte de Saúl iba a ser por su propia mano. Pero David, al decir estas opciones, lo que está diciendo a Abisai es: Dios se va a encargar, a la manera que Él escoja. Pero nosotros lo que nos corresponde es honrar a Dios. A nosotros lo que nos corresponde es considerar a Dios en todas nuestras decisiones. No actuar en venganza. No tomar la justicia en nuestras manos. De hecho, versículo 11 dice: no permita el Señor. Esa expresión, no permita el Señor, era como cuando Pablo dice en el Nuevo Testamento: de ninguna manera. Es una negación muy, muy fuerte. Vemos a un David ahora mucho más confiado en que Dios cumplirá sus promesas fielmente y a tiempo. Y le dijo David a Abisai, fijémonos ahí por favor en versículo 11, toma la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua y vámonos. David le dice a Abisai: tráete esas cosas y vámonos. Pero de repente en el versículo 12 vemos que hay un cambio, ¿verdad? No fue Abisai quien tomó la lanza. Espérate, Abisai, mejor deja y la agarro yo, porque ya te vi por dónde andan tus intenciones. Y fue David mismo quien fue a tomar la lanza y la vasija, la cantimplora, si podemos llamarle de alguna forma, para llevársela de ahí. Qué interesante, estoy pensando en la mente de Abisai, ¿verdad? Qué oportunidad desperdiciada otra vez. ¿Y para qué me trajo aquí? Yo pensé que íbamos a hacer matanza aquí. Sí. Un guerrero como él, pero vemos otro guerrero que está luchando contra sus propias inclinaciones pecaminosas. Porque nuestra batalla no es contra carne y sangre, hermanos. Nuestra batalla primeramente es contra nuestro pecado. Esa es nuestra batalla. Veamos los siguientes versículos 13 al 16. David pasó al otro lado y se colocó en la cima del monte a cierta distancia, con un gran espacio entre ellos.
Y David dio voces al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no responderás, Abner? Entonces respondió Abner y dijo: ¿quién eres tú que llamas al rey? Y David dijo a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Quién es como tú en Israel? ¿Por qué pues no has protegido a tu señor el rey? Porque uno del pueblo vino para matar a tu rey, a tu señor el rey. Esto que has hecho no es bueno. Vive el Señor. Todos vosotros ciertamente deberíais morir, porque no protegisteis a vuestro Señor, el ungido del Señor. Y ahora, mira dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba a su cabecera. Mira qué interesante esta porción, hermanos. Alcanzando suficiente distanciamiento social, llamémosle. David se va como a otro cerro ahí y empieza a gritarle del otro cerro y empieza a despertar realmente a todos, ¿verdad? ¡Abner! ¡Abner! ¡Arriba! ¡Dormilón! Sí. ¡Dormilón! Abner, antes de ver las palabras de David para con Abner, Abner resulta que también era familia, pero no de David, sino de Saúl. Si revisan el 14:50 nos vamos a dar cuenta de que Abner era tío de Saúl. Entonces tenemos ahí a dos tíos con sus sobrinos, ¿verdad? David y Abisai y Saúl y Abner. Y volvamos a las palabras de David. David a Abner, que era el comandante del ejército, otro que era un guerrero experimentado. En 2 de Samuel capítulo 2 se nos dice que Abner estaba siendo perseguido por uno de los guerreros muy veloces de David. Y él iba con cierta ventaja. Y cuando se miraba que lo iba a alcanzar, y después de animarlo a desistir de perseguirlo, se detiene y con el cabo de la lanza, de un solo golpe, dice que lo atravesó, que la lanza salió por la espalda. Estamos hablando de otro guerrero. Y David viene y se dirige a este guerrero y dice: Abner, despertate. ¿Qué pasó con el mero macho de Israel? ¿Sí? ¿Qué pasó con la tarea de cuidar a Saúl, el rey? Y casi lo matan porque estaba dormido. Abner, eso merece pena de muerte, Abner. Tu tarea era cuidar al rey y estabas dormido. Y Abner, ¿quién habla, verdad? ¿Quién es el que grita? Y todos los demás despertándose también. Despertándose del sueño que Dios les había hecho caer. Y le dice: prestale atención a la lanza y a la vasija de Saúl. ¿Sabes qué? Ahorrate la tarea de buscarla. Aquí está, mira. Y no te diste cuenta que uno del pueblo vino a matar a Saúl y que pudo haberlo hecho, pero ahí sigue vivo. Y en efecto no estaba mintiendo. Abisai estaba dispuesto a matar a Saúl. No estaba mintiendo. Lo que le está diciendo, en otras palabras, hermanos, si lo pensamos, lo que está haciendo David es dejando en evidencia pública de que no tenía la más mínima intención de actuar en contra del ungido de Dios. Lo que está diciendo es: realmente Saúl está más a salvo conmigo que con ustedes. Quien protegió a Saúl fui yo, no ustedes. Y veamos lo que sucede en la siguiente porción, hermanos. Veamos los versículos del 17 al 20. Entonces Saúl reconoció la voz de David, Saúl se despertó también, y dijo: ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Y David respondió: mi voz es, mi señor el rey. También dijo:
¿por qué persigues, mi señor, a su siervo? Pues, ¿qué he hecho? ¿Qué maldad hay en mi mano? Ahora, pues, ruego a mi señor, el rey, que escuche las palabras de su siervo. Si el Señor te ha incitado contra mí, que él acepte una ofrenda. Pero si son hombres, malditos sean delante del Señor, porque me han expulsado hoy para que yo no tenga parte de la heredad del Señor, diciendo, ve, sirve a otros dioses. Ahora pues no caiga mi sangre a tierra, lejos de la presencia del Señor, porque el rey de Israel ha salido en busca de una pulga, como quien va a la caza de una perdiz en los montes. Hermanos, prestemos la atención a estas palabras. Saúl se despierta. David, hijo mío, aquí estoy para matarte. No, o sea, no tenía sentido esas palabras. No tenía sentido. La necedad y la hipocresía generalmente van de la mano, hermanos. Pero miremos la actitud de David. David responde, mi voz es mi Señor, el Rey. David sabía que Saúl era rey todavía. Y por mucho que él conociera sus intenciones, él sabía que él estaba actuando con esas palabras que a veces usamos con cierta frecuencia, coram deo. Él sabía que sus palabras, sus pensamientos, sus acciones era delante de Dios que él las estaba haciendo. No se trataba de Saúl. Él sabía que la autoridad que Saúl tenía era una autoridad dada por Dios. Y seguía tratándolo como el ungido de Dios porque aún lo era. Seguía tratándolo como el rey porque aún lo era. Y tenía la humildad suficiente como para no venir con bravuconadas y decirse, si vos ya vas a salir, yo soy el que sigo. No, como para decir, mi Señor, y llamarse a sí mismo tu siervo. Una humildad instruida por convicciones. No por una situación, no por ventaja, no por querer sacar provecho de las circunstancias. Una humildad en respuesta de que sabe que es delante de Dios que está actuando. Versículo 18. David vuelve a hacer las preguntas que ha repetido muchas veces ya. ¿Por qué me persigue? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué maldad hay en mí? Ya en el capítulo 24 Saúl había dicho, no has hecho nada. Pero David nos deja ver nuevamente que hay hombres que están instruyendo a Saúl para que lo persiga. Pero David, antes de hablar de esos hombres, viene y dice, si es Dios quien te ha incitado, entonces déjame mostrar mi arrepentimiento. Quiero corregirme, quiero presentar un sacrificio. No quiero seguir en mi pecado, si es Dios el que te ha incitado. Él está diciendo, no pretendo ofender a Dios. Note cómo el pensamiento de Dios es constante en David. Pero si no es Dios, si no esos hombres que te están incitando, sean malditos delante del Señor. ¿Cómo así? ¿Por qué dice esas palabras, David? Porque están actuando contra el otro ungido del Señor. Hay juicio para ellos. Es justo eso. Es justo lo que David está pidiendo. Pero lo que más le está pesando a él, veamos ahí en el versículo 19, es ser puesto aparte, ser prácticamente excomunicado,
ser sacado de la tierra, no por la tierra en sí, sino por las palabras que estos hombres han proferido, diciendo, ve, sirve a otros dioses. Y a él lo que le está pesando es no poder tener parte con la heredad. Y cuando dice la heredad, no está refiriéndose a tierras, no, está refiriéndose a la heredad de Dios, su pueblo. Lo que a él está pesando es no poder tener esto que nosotros tenemos aquí hoy por causa de una cacería absurda y necia. Lo que a él está pesando en medio de todo esto es la adoración corporativa, no poder ser parte de la adoración en el templo de Dios. Y en varias ocasiones en los Salmos, David escribe de cuánto él anhela estar en el templo del Señor. ¿Cuánto lo anhelamos nosotros, hermanos? ¿Qué acaso David no podía tener su tiempo propio devocional? Claro que podía. Pero él está anhelando esto. El templo. No estoy hablando de la estructura. En Efesios 12 nos dice que somos un templo. Leíamos hoy en 1 Corintios 3. Ustedes son templo. No como templos individuales. Aquí no hay un montón de templitos. No, somos piedras vivas que estamos siendo coedificados para armar el templo, la casa de Dios. David anhelaba eso. Le dolía no solo que se le ofreciera como opción buscar otros dioses, lo cual mostraba las convicciones y el amor al prójimo que había en estos hombres que aconsejaban a Saúl, sino el no poder participar con el resto del pueblo de Dios de la adoración a Dios. Versículo 21 hasta el final, hermanos. Y Saúl dijo, he pecado. Vuelve, David, hijo mío, porque no volveré a hacerte daño, pues mi vida fue muy estimada en tus ojos hoy. He aquí, he actuado neciamente y he cometido un grave error. Respondió David y dijo, he aquí la lanza del rey, que pase aquí uno de los jóvenes y la recoja. El Señor pagará a cada uno según su justicia y su fidelidad. Pues el Señor te entregó hoy en mi mano, pero yo no quise extender mi mano contra el ungido del Señor. He aquí, como tu vida fue preciosa ante mis ojos, así sea mi vida ante los ojos del Señor, y que Él me libre de toda aflicción. Y Saúl dijo a David, bendito seas, David, hijo mío, ciertamente harás grandes cosas y prevalecerás. David siguió por su camino y Saúl se volvió a su lugar. Qué triste, hermanos. Estas eran las últimas palabras que estos dos hombres iban a cruzar. Después de esto, el texto no vuelve a registrar una conversación entre Saúl y David. Eran las palabras finales. Y Saúl empieza diciendo, hijo, he pecado, vuelve. ¿Cuántas veces estaba esa invitación a volver? Y David volvió una vez. Y después de esa vez, acuérdense lo que sucedió. Saúl intentó clavarlo 2 veces contra la pared. David sabía que no podía confiar en Saúl. Hace 2 capítulos también le había dicho, he pecado, he hecho mal, prométeme que no me vas a hacer daño. Viene y le dice, vuelve, hijo mío, no volveré a hacerte daño, pues mi vida ha sido muy estimada en tus ojos. He actuado neciamente y cometido un grave error. Saúl no pudo negar
de que David le amó. Pero cuando vemos la respuesta de David, hermanos, esto es impresionante, por lo menos para mí lo fue. Versículo 24 dice: he aquí, como tu vida fue preciosa ante mis ojos. No le dice: así sea preciosa mi vida ante los tuyos. No fue eso lo que le dijo. Así sea mi vida preciosa ante los ojos del Señor. Piénselo, hermano, lo que le está diciendo es que el Señor me trate así como yo te he tratado a ti. Y ahí quiero llevar nuestra primera aplicación hoy, hermanos. ¿Estaría dispuesto a orar conforme a esas palabras de David? Que en la medida que yo estimo la vida de los que me persiguen, que así Dios estime la mía y así me libre. Que en la medida que yo estimo la vida de mi prójimo, que así Dios, Señor, estima así mi vida en la medida que yo amo a los demás. Y si su respuesta es no, y si mi respuesta es no, hermanos, eso está llevándonos a convicción de pecado. No estamos amando ni a Dios ni al prójimo. Necesitamos recordar que hay perdón en Cristo Jesús, pero un perdón no para que sigamos en lo mismo, como un Saúl que decía: he pecado, vuelve, he pecado, vuelve, he pecado, vuelve. Sino para encontrar misericordia, confesando nuestro pecado y apartándonos de él. El mandamiento es claro, aunque a veces queremos amar en base a la providencia, ¿verdad? El mandamiento es claro: ame a su prójimo. Ame a su prójimo. Primera de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Hermanos, si esa es nuestra condición, hay perdón en Cristo Jesús. Vayamos a nuestro Dios, confesemos nuestro pecado y pidámosle que nos enseñe a ver con más claridad su amor ante estos pecadores, que siendo enemigos, nosotros siendo enemigos de Dios, siendo personas que lo insultábamos, Él puso a su Hijo por nosotros, siendo merecedores de toda su ira. Nos amó. Dos, hermanos, iglesia, que tenga una oportunidad de venganza clara, providencial, no significa que usted necesita tomarla. Que tenga una oportunidad, voy a quitar la palabra venganza por si a alguno le suena muy duro, voy a usar otra que significa lo mismo. Que tenga alguna oportunidad de desquite, por muy providencial que sea, no significa que usted debe tomarla. Y si la oportunidad se repite, no es que Dios le esté insistiendo para que la tome. Cuidado con a quién estoy escuchando para consejo. Cuidado a quién estoy escuchando para recibir consejo. Todo consejo hemos de filtrarlo a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios. Pero también, hermanos, cuidado en qué tipo de consejo estoy dando yo. No vaya a ser que me encuentre siendo como los consejeros de Saúl, incitando a actuar contra otros hermanos, incitando a actuar contra Dios mismo. Dejemos que Dios se haga cargo de la providencia, hermanos, y nosotros corramos a Él para que nos socorra para la obediencia. 3.
Hermanos, si estamos viviendo como impíos, uy, no, yo soy creyente. No, yo no dije no creyente. Dije impío. Son cosas distintas. Impío es aquel que no considera a Dios. Aquel que vive como que si Dios no existe. Se acuerda de Dios solo en el momento de antes de almorzar, antes de cenar o antes de acostarse a dormir. Pero el resto del día, Dios no existe. Eso es impiedad. Falta de devoción, vaya, por ponerlo en otras palabras. Si estamos viviendo como impíos, hermanos, necesitamos aprender a crecer en la devoción a Dios, pasando más tiempo en la palabra, viéndonos a nosotros mismos en el espejo de la palabra en pasajes como este. Preguntándonos, ¿estoy yo considerando a Dios en todos mis caminos, como dice Proverbios? Proverbios 3:6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Estoy procurando que Dios sea parte de las decisiones grandes y pequeñas en mi vida? Si no lo estamos haciendo, hermanos, tenemos un Dios misericordioso que está con sus brazos abiertos, que puso a su Hijo para darnos perdón. Y por último, ¿qué tan importante está siendo para nosotros adorar a Dios en su templo? ¿Qué tan importante está siendo para nosotros la adoración colectiva? La adoración con el pueblo de Dios. La adoración con los hermanos. O para mí basta nada más el hecho de poder tener un tiempo a solas, desconectado del templo de Dios. Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Con esto no estoy diciendo que Dios abandona a aquel creyente que quiere ser una isla. Pero Dios se deleita en que estemos aquí juntos para adorarle, hermanos. Y si nosotros no estamos encontrando deleite en eso, nuevamente, arrepiéntase. Pidámosle perdón a Dios por no encontrar deleite en lo que Él sí encuentra deleite. Que sea Dios el que nos ayude, que sea Dios el que nos transforme. Porque por nuestro propio corazón, por nuestro propio deseo, por nuestra propia voluntad, aparte de Dios, no es algo que vamos a querer nunca, hermanos. Que Dios nos conceda una actitud en la que podamos decir, Señor, muéstrame mis pecados, aún aquellos que son ocultos, y concédeme si estoy actuando contra ti o contra algún otro, el poder arrepentirme. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por pasajes como este, que son como un espejo para nosotros, Señor, y que nos muestra desde diferentes ángulos nuestra gran necesidad de ti, Señor. Lo terrible de la condición de nuestro corazón, de nuestra mente, lo terrible de la condición de nuestras vidas, Señor, cuando buscamos vivir independientemente de ti, Señor. Lo grave que es actuar, Señor, en contra del prójimo y querer nosotros definir el destino del prójimo y no dejarlo en tus manos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a correr a ti y a encontrar en ti satisfacción, suficiencia, gozo, plenitud. Encontrar en ti, Señor, al Dios verdadero, que lucha nuestras batallas, en quien podemos confiar, el que cumple sus promesas a tiempo, con fidelidad, y poder adorarte, Señor, porque tú eres digno. Gracias porque podemos orar esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.